Bienvenidos a este nuevo video. Hoy veremos operaciones con vectores. Con los vectores podemos realizar las siguientes operaciones: suma de dos o más vectores, resta de dos o más vectores, multiplicación, producto de un vector con un escalar, producto escalar de dos vectores y producto vectorial de dos vectores. ¿Cuál es la diferencia entre el producto escalar y el producto vectorial? Que en el primero el resultado es un escalar, una cantidad escalar, y en la segunda vamos a tener como resultado un vector. Suma de vectores. Para sumar dos vectores vamos a utilizar los siguientes métodos: el método del paralelogramo y el método del triángulo. En el método del paralelogramo lo que vamos a hacer es vamos a ubicar en el mismo punto de origen ambos vectores, como lo tengo acá. Luego voy a trazar dos líneas paralelas a cada vector con la finalidad de construir el paralelogramo. Entonces esta línea de acá va a ser paralela a esta y esta línea de acá va a ser paralela a esta. Luego el vector resultante de la suma del vector A y el vector B, en este caso representado en verde el vector A y en azul el vector B, va a ser la diagonal trazada desde el punto de aplicación, de ambos vectores hasta el punto donde se intersectan las líneas paralelas que tracé. Esa va a ser entonces la longitud y la dirección del vector resultante suma de A más B. En la suma de vectores a través del método del triángulo voy a hacer lo siguiente: voy a trazar mi vector A de igual longitud y dirección, y donde finalice el vector A voy a empezar a trazar mi vector B con la misma dirección, con la misma longitud. Luego el vector resultante lo voy a hallar trazando una línea recta desde donde comienza el vector A hasta donde finaliza el vector B. Eso me va a arrojar cuál es la longitud y la dirección de mi vector resultante. ¿Cuál es la diferencia entre el método del triángulo y el método del paralelogramo? Si al final me va a dar el mismo resultado. La diferencia es que en el método del paralelogramo se debe ir sumando los vectores por parejas. En el caso del método del triángulo simplemente es ir colocando un vector donde finaliza el otro, donde finaliza el otro, donde finaliza el otro, y así de una misma vez puedo sumar infinidad de vectores. Para pasar a explicar el método matemático de suma de vectores, voy a detenerme a explicarles las componentes rectangulares de un vector. Un vector yo lo puedo expresar entre otros sistemas de referencia en un sistema polar y en un sistema cartesiano. En el sistema polar yo voy a utilizar para representarlo su magnitud y la dirección dada por el ángulo. En el sistema cartesiano yo voy a utilizar las componentes rectangulares, una que va a estar en el eje horizontal, en el eje de las X, y una en el eje vertical, en el eje de las Y. Se puede encontrar una equivalencia entre el sistema cartesiano y el sistema polar. Para eso nos valemos de las funciones trigonométricas. Vamos a convertir el vector en un triángulo rectángulo, en el cual la hipotenusa vendría a representar la magnitud del vector, el cateto adyacente representaría la componente en X y el cateto opuesto representará la componente en Y. Se tendrá entonces que la componente en X, que se corresponde con el cateto adyacente del triángulo rectángulo, será igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Recordando que el coseno no es más que la relación que existe entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. En este caso será la longitud de la componente en X y la magnitud del vector. Y la componente vertical y la componente en Y, que se corresponde con el cateto opuesto, va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Recordando que el seno del ángulo es la relación que existe entre la longitud del cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. En este caso sería la componente en Y del vector y la magnitud de este. En este caso sería la componente en Y del vector y la magnitud de este. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces tengo un vector cuya magnitud es 20 metros. Voy a calcular
cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente Y. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar, en este caso, la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces la magnitud del vector es 20 metros multiplicado por el coseno de 30 me da 17,3 metros. Y la componente en Y va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo. En este caso 20 por el seno de 30 me da 10 metros, y es así como hallé las componentes horizontal y vertical del vector. Suma de vectores a través del método matemático. Lo que voy a hacer es primero descomponer ambos vectores en sus componentes X y Y. Entonces el vector A de manera polar está representado por una magnitud de 5 unidades y una inclinación de 36 grados. Entonces la componente en X va a ser igual a 5 coseno de 36 y la componente en Y va a ser 5 seno de 36. El vector B viene dado por una magnitud de 4 unidades y una inclinación de 20 grados. Por lo tanto, su componente en X va a ser igual a 4 coseno de 20 y su componente en Y va a ser 4 seno de 20. Luego voy a sumar cada componente. Entonces voy a sumar las componentes en X aparte y las componentes en Y aparte. Entonces 5 coseno de 36 más 4 coseno de 20. Eso me da 7,8, redondeándolo a la primera cifra decimal. Y la componente en Y, 5 seno de 36 más 4 seno de 20, me da 4,3, igual, redondeándolo a la primera cifra decimal. Entonces voy a tener aquí que el vector A más B viene representado por una componente en X de 7,8 y una componente en Y de 7,3. Entonces ahora procedo a hallar la magnitud del vector resultante y su respectiva inclinación. Con el teorema de Pitágoras voy a hallar la magnitud del vector. Entonces voy a representar en un triángulo rectángulo, en el eje X voy a representar la suma de las componentes en X de los vectores, y en el eje Y voy a representar la suma de las componentes en Y de ambos vectores. Con eso completo mi triángulo. Entonces este vector verde me va a representar a mí la magnitud del vector suma. Entonces, ¿cómo lo hallo? A través del teorema de Pitágoras. Entonces la magnitud de A más B va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes en X al cuadrado más la suma de las componentes en Y al cuadrado. Ya las había hallado. Entonces raíz cuadrada de 7,8 al cuadrado más 4,3 al cuadrado, eso me da 8,9 unidades. Y para hallar el ángulo, es decir, la dirección del vector, voy a utilizar la tangente inversa de la división entre 4,3 y 7,8. Ese resultado va a ser aproximadamente 29 grados. Entonces siempre que tenga las componentes en X y en Y, yo voy a poder hallar la magnitud a través del teorema de Pitágoras, y para hallar la dirección voy a utilizar la tangente inversa. ¿Sí? ¿De qué? De los valores de la componente en Y, en este caso, y la componente en X. Este sería el ángulo del cual yo quiero hallar el valor. Y como extra, a través del siguiente problema voy a explicarle un tercer método de suma de vectores. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo. Dice: la vista desde el helicóptero en la figura P331 muestra a dos personas juntas jalando una mula terca. Encuentre A, la única fuerza que es equivalente a las dos fuerzas que se muestran, y B, la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para ejercer la fuerza resultante igual a 0. Las fuerzas se miden en Newton, representada por la letra N mayúscula. Esto, Newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Entonces, lo que voy a hacer es representar los vectores de la fuerza a través del diagrama de cuerpo libre.
Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de todas las fuerzas que están actuando en un cuerpo. Entonces, suponiendo que en este punto de acá yo voy a representar la mula, entonces voy a tener que sobre el cuerpo están actuando dos fuerzas. Una fuerza 1 de 120 grados con un ángulo de 60 grados y una fuerza de 80 newtons que está actuando en este sentido con un ángulo de 75 grados. Entonces, para empezar a solucionarlo, yo voy a representar o voy a utilizar el método del paralelogramo. Entonces, aquí tengo fuerza de 80 newtons, mi fuerza de 120 newtons. Voy a trazar esta línea que es paralela a esta y esta línea es paralela a esta. Luego, en el punto donde se intersectan ambas rectas, va a finalizar mi vector resultante, que vendría a ser este que está representado aquí en amarillo. Entonces, para eso voy a utilizar el método del coseno. El método del coseno no es más que una ampliación del teorema de Pitágoras. Entonces, va a venir representado de la siguiente forma. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la cantidad a al cuadrado más una cantidad b al cuadrado menos el doble de la cantidad a por la cantidad b por el coseno del ángulo entre ambas cantidades. En este caso, a yo lo voy a llamar 120 newton. B va a ser esta línea acá, paralela, tiene la misma longitud de inclinación que esta, tiene 80 newtons al cuadrado, menos 2 veces 120 newtons por 80 newtons por el coseno del ángulo entre ambas. Entonces vamos a ver por qué ese ángulo mide 135 grados. Si nos ubicamos en este punto y trazamos una línea recta, ¿listo? Paralela a esta que tengo acá, este ángulo de acá va a medir igual al ángulo de acá, ¿listo? Y que sería entonces 60 grados. Y este ángulo de aquí me va a medir 75 grados porque es el mismo ángulo de inclinación que tiene esta línea de acá. Entonces, este mide 60 grados y este mide 75. La respuesta es sencilla, 135 grados. Entonces, por eso coloco acá 135 grados. Luego resuelvo esto en la calculadora y tengo que el ángulo es la magnitud es 185 newtons. Para hallar la dirección del vector resultante, yo me voy a valer del teorema del seno, el método del seno, en el cual me dice, el método del seno me indica que existe una correlación directa entre un ángulo y su respectivo cateto opuesto. En este caso, existe una correlación directa entre el ángulo delta y este cateto que me va a representar la fuerza de 80 newton y el ángulo de 135 grados con la magnitud de 185 newtons. Luego entonces 185 newtons es a seno de 135 como 80 newtons es a seno de delta de espejo, ¿cierto? Entonces seno de delta va a ser igual a 80 por el seno de 35 dividido por 185 newtons. Entonces delta va a ser igual al seno inverso de 80 newtons por 135 grados dividido por 185 newtons. Eso es igual a 17,8 grados. Pero ese es este ángulo que tengo acá, delta, pequeñito. Luego la inclinación con respecto al eje horizontal va a ser igual a los 60 grados de la fuerza 1 más los 17,8 de la resultante. Eso es igual a 77,8 grados. Entonces, la fuerza resultante por la cual habría que reemplazar las dos fuerzas que se nos dan al inicio es de 185 newtons actuando en una dirección de 77,8 grados. Y la fuerza necesaria para que al aplicarla sobre la vaca la fuerza resultante sea cero debe valer 185 newtons actuando en la misma línea de acción de la resultante, es decir, en un ángulo de 77,8 con respecto al eje X positivo, pero
en sentido contrario. Espero haya sido de su agrado el presente video. Continuamos con la resta de vectores en una próxima ocasión.